Bueno, ahora vamos a informarlos sobre los datos del tiempo. Les vamos a decir cómo están las cosas y me voy a tomar unos minutos para decir qué es lo que pienso sobre el resultado de las elecciones que transformaron a Mauricio Macri en presidente electo. El primero de todos, para que el ruido no empiece a contaminar la información, es que se terminaron 12 años de ejercicio del poder con legitimidad de origen, pero desde el punto de vista de su ejercicio autoritario y abusivo. En segundo lugar, quiero decirles que el otro dato, por más que sea evidente y sencillo, es muy impactante. Tenemos un presidente electo que no viene ni del peronismo ni desde el radicalismo y que no se plantea refundar ni hacer una revolución nacional, popular o como le quieran llamar. El tercer dato muy importante, pero muy importante, y ojalá que ustedes del otro lado empiecen a comprender lo que desde acá queremos decir, es que se acabaron las categorías de análisis repetidas y provenientes del siglo pasado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que empezar a abrir la cabeza y por lo menos nosotros desde acá lo vamos a hacer. Para no repetir las frases hechas de los analistas tradicionales, los periodistas que vienen analizando desde el siglo pasado, con las mismas categorías de análisis, los politólogos, los sociólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es empezar todo de nuevo. Por ejemplo, categoría de análisis del siglo pasado. El país está dividido en dos. No me parece que sea así. Y esto no es en favor del nuevo gobierno electo que todavía no asumió. Esto es a favor de la realidad. Y cito un antecedente. Néstor Kirchner fue presidente de los argentinos solo con el 22% de los votos en primera vuelta, con una legitimidad de origen real, pero desde el punto de vista de la acumulación de votos mínima. Quiero decir, es tan arbitrario ese análisis como el que dice que Mauricio Macri es el presidente de toda la historia de la Argentina que obtuvo más votos contantes y sonantes. Es decir, en números absolutos, mayor cantidad de votos. Incluso más que Cristina Fernández de Kirchner cuando obtuvo el 54% de los votos en 2011. Son análisis viejos. Viejos. Hay otra manera de analizar la realidad que tiene que ver con conceptos simbólicos y que terminan operando y muy fuerte en la realidad. Un concepto simbólico es la expectativa. Macri y su equipo están muy satisfechos, entre otras cosas, porque dicen que no los vieron venir, porque dicen que los subestimaron. Dicen que la mayoría de los analistas tradicionales trataron a Pro, a Cambiemos, al propio Macri, a Elisa Carrió, a Ernesto Sanz, a Gabriela Michetti, como un conjunto de políticos un poco delirantes, novatos, que formaban una ONG o un partidito vecinal incapaz de ganarle al enorme aparato electoral, maquinaria electoral aceitada con millones y millones de pesos, que es el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, o se llame como se llame. Por supuesto que hay una lectura para hacer y es, en las encuestas previas, en las bocas de urna, aún en las mesas testigos,
y esto es lo que más me sorprende, aún en las mesas testigos, las fuentes habitualmente seguras y objetivas hablaban de una diferencia de entre el 6 y el 10%, y terminaron con una diferencia del 3%. Y es para analizar qué fue lo que pasó. Lo vamos a analizar con todo el equipo ahora. Está Gustavo Noriega, Mariela Llanero, Walter Nelson ya está acá, Hugo Machiavelli, David Rottenberg, Guillermo Pardini, Cacha Paredes, Pablo de Francesco, Franco Fialá y Diana Cauteruccio. Una cosa es decir, che, ¿qué pasó? Y una lectura posible es la campaña del miedo, que muchos creíamos no iba a tener ningún impacto, finalmente lo tuvo. Bueno, casi el 49% de los votos, 48,60 escrutadas el 99,17% de las mesas. Evidentemente, el mensaje de que viene el cuco, de que viene la derecha, de que la Argentina iba a implosionar, a muchísima gente le llegó. Es un análisis correcto. Pero el análisis incorrecto es creer que este resultado puede afectar la gobernabilidad del futuro gobierno. Yo no creo que este resultado tan apretado pueda afectar la gobernabilidad del futuro gobierno. Sí creo que lo que puede afectar la gobernabilidad del futuro gobierno es la gestión, es la administración. Y hay dos elementos, los estoy aburriendo, me avisan, si los estoy aburriendo. No. Hay dos elementos muy importantes para analizar. No, porque estamos hablando de cosas que parecen abstractas, pero que para mí son muy concretas. Hay dos elementos muy importantes para analizar. El factor expectativa y el factor tiempo. Los viejos analistas creen que cuando Marcos Peña, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal no contestan quién va a ser su ministro de Economía, no quieren dar información. Y yo, por el contrario, creo que están haciendo un buen manejo de las expectativas. Por ejemplo, Cacha Paredes, vos que estás preocupado por el precio del dólar. ¿Qué ministro de Economía o de Hacienda y Finanzas? Eso dijo, voy a tener un ministro de Hacienda y Finanzas, otro de Infraestructura, otro de Transporte, otro de Agricultura y Ganadería, etcétera, etcétera. No quiero un superministro de Economía. ¿Qué ministro de Economía sería necesario en la Argentina si cuando empiezan a abrir las cuentas se dan cuenta que tienen un pozo negro multimillonario, mucho más endeudado, más grave, sin reserva, que el que se supone que existe hoy? ¿Qué ministro de Economía se necesita? Uno que tenga determinadas características. Yo diría las características de un bombero, de un jefe de bomberos, cuando se está por incendiar o cuando se está incendiando un barrio entero. ¿Y qué tipo de ministro de Finanzas y Hacienda y Finanzas se necesitaría si se dan cuenta de que a pesar de todo el descalabro del Banco Central, la emisión de moneda, la inflación, la gente que le están poniendo compulsivamente, el déficit, la plata mal manejada, los negocios, la corrupción, parece que uno termina de concluir que la estructura de la economía está bien, sus pilares están intactos. Un ministro de Economía más gradualista, menos, yo diría, con decisiones no de shock, sino paulatinas. Entonces, ¿por qué un presidente electo debería ahora mismo adelantar el nombre del ministro de Economía? Por supuesto que esta nueva manera de gestionar y de gobernar y de entender el poder requiere también de una nueva comunicación. Una comunicación previsible, anticipatoria, sin sorpresas y sin ocultamientos.
Una comunicación que sea capaz de poner información pura y dura donde las usinas de rumores generen especulaciones. Por ejemplo, Ernesto Sanz acaba de decir, ¿vos leíste la carta de Ernesto Sanz? Sí, claro. Que no solamente no va a ser ministro de Justicia, sino que se retira de la política. Dijo claramente, ¿no?, que se retira de la política. Sí, señor. Bueno, ¿qué hace un periodista o cualquier periodista desconfiado con los parámetros del siglo pasado? Dice dos cosas. ¿Ernesto Sanz no iba a ser jefe de gabinete? ¿No será que la oferta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le pudo haber quedado chica en su percepción? Entonces le dijo a Mauricio Macri, no, o la jefatura de gabinete o nada. Yo tiendo a pensar que no. O una lectura más prejuiciosa y más profunda todavía, típica de un periodista del siglo XX, también del siglo XXI. Che, los radicales, ¿van a comprometerse? ¿Van a meter la mano en el barro de la gestión? ¿O el papel de ellos va a ser mirar desde afuera, criticar lo que tenga que criticar y ser custodios de un gobierno transparente y eficaz? Y yo agregaría, cuidado con eso, porque se supone que ese papel lo va a cumplir Sergio Massa, de la Sota y el Frente Renovador. Entonces yo sugeriría que se comunique con toda claridad y que se explique con toda claridad por qué se toman determinadas decisiones. Una cuestión más y después analizamos resultado por resultados. Hay muchas cosas para analizar. Detalles que parecen pequeños pero son muy importantes. El resultado en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en la provincia de Santa Cruz, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en provincias como Catamarca, donde el peronismo históricamente arrasaba con el 60, 70, 80% de los votos y ahora estaban ganando el Frente para la Victoria, pero más o menos empatados. Pero me voy a permitir decir dos o tres cositas que conozco de acuerdo a la información que tengo. El manejo de los tiempos y las expectativas es crucial, porque después de tantos años de anormalidad, de locura, de retos, de prepotencia, uno espera naturalmente que del otro lado venga la venganza, la revancha, los cachetazos, que desfilen en orden todos los papanatas que siguen diciendo tonterías, qué sé yo, desde Víctor Hugo Morales, que dice que la que perdió no fue ni Cristina ni Scioli, sino que ganaron los medios, siglo XVIII, hasta personas que están en un panel de televisión y que no deberían ser motivo de discusión de un segundo de nadie en un país normal. Serían no deberían estar en el radar de nadie y todavía se dan el lujo de levantar el dedo. Pero son muy importantes las expectativas, porque yo creo que contra lo que dicen los analistas tradicionales, el país no está dividido en dos, sino que se mueve todo el tiempo y es tan volátil como las decisiones que se tomaron durante todo este año, para tomar solamente este año, en materia electoral. Y que el poder se construye ejerciéndolo. ¿Cuál es la idea conceptual que tiene de poder este nuevo gobierno? Habla de rebeldía sana, pequeña revolución. Hoy Macri habló del concepto pequeña revolución y normalidad contra la locura. Ni persecución, ni venganza, ni expulsar al otro. Y dos detalles para terminar esta primera mirada. Nadie en el equipo de Macri, pero nadie, está pensando en cerrar Tecnópolis o en cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner. Cuando los integrantes de Cambiemos, que forman parte de la política del siglo XX, dicen, ¿cómo le vamos a sacar el nombre del Centro Cultural Kirchner?
los que están construyendo este proyecto en Cambiemos, encabezado por el jefe de gabinete Marcos Peña, dicen, perdón, Kirchner es un expresidente de una democracia. ¿Cuál sería el problema? Y cuando se discute con quién aliarse y con quién no, responden sencillamente, derechos humanos son todos. Los que violaron durante los años 70 y también los derechos a defenderse, a elegir un abogado, a contar con un tribunal imparcial que tienen, por ejemplo, los presos políticos en un país como Venezuela. Este es el nuevo paradigma de poder. Y yo creo que el equipo de Macri se está proponiendo, sin querer refundar nada, ser un líder no espectacular, no genial, pero sí perteneciente al siglo XXI. 18 minutos pasaron